Tengo una pregunta, algunas preguntas más, doctor. Eh, ¿Cuál es el factor de riesgo? ¿Qué es el factor de riesgo? Se habla mucho de esto. Bueno, ¿qué es un factor de riesgo? Simplemente un factor de riesgo viene a ser aquel elemento que hace que aumente el riesgo de padecer una enfermedad. Eso es un factor de riesgo. Por ejemplo, digamos, ¿no? En lo que es el cáncer más frecuente en las mujeres en Lima, los factores de riesgo de cáncer de mama, de que desarrolle una mujer cáncer de mama. Es decir, aquellos elementos que van a favorecer que aumente la posibilidad que la persona desarrolle un cáncer de mama. Lo cito, por ejemplo, ¿no? Tener lo que es una primera menstruación a temprana edad, antes de los 12 o 11 años de edad. Tener su primer hijo después de los 30 años de edad. Son factores de riesgo que aumentan el riesgo de cáncer de mama. Tener, digamos, el hábito de fumar, también aumenta el riesgo de cáncer de mama. El sobrepeso por sí mismo aumenta el riesgo de cáncer de mama. Lo que es tener una menopausia tardía, es decir, después de los 50 años de edad, aumenta el riesgo de cáncer de mama. Los ciertos factores hereditarios, es decir, la mujer tuvo, digamos, una madre con cáncer de mama, una tía con cáncer de mama, la abuela con cáncer de mama, una hermana con cáncer de mama o con cáncer de colon, también son factores de riesgo para que ella desarrolle con más frecuencia la enfermedad que el resto, ¿no? Son simplemente elementos que van a hacer que aumente la posibilidad de que una persona aumente sus posibilidades de desarrollar lo que es un cáncer. Eso es un factor de riesgo. Ahora, usted mencionaba el hecho de que uno de los factores de riesgo es el tema de los antecedentes hereditarios. Así es. ¿Hay alguna relación entonces entre, o sea, el hecho de que mi papá haya tenido cáncer al hígado significa que yo voy a tener y desarrollar la enfermedad? No necesariamente, no necesariamente, definitivamente no. Dependiendo de lo que es el tipo de neoplasia, uno puede determinar lo que son, digamos, factores de riesgo, ¿no? En lo que es cáncer hepático, normalmente hay que ver que la mayor parte de los cánceres hepáticos se dan por la presencia o por la infección de lo que son virus. Virus sea de la hepatitis B o virus de la hepatitis C, que son agentes infecciosos. Normalmente el cáncer hepático tiene un origen infeccioso en la mayor parte de los casos. Es uno de los cánceres más frecuentes a nivel mundial. En el Perú también tenemos una alta incidencia de gente que está infectada por virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C. Y normalmente no se asocia a lo que es un patrón hereditario. Por ejemplo, es una excepción, digamos, ¿no? También el cáncer de próstata también tiene cierto grado de excepción. O sea, el hecho que el padre haya desarrollado cáncer de próstata no va a ser indefectiblemente que el hijo tenga lo que es un cáncer de próstata, ¿no? Más que todo eso se da en ciertos tumores como lo que son tumores de mama, tumores de ovario, tumores de colon y cánceres gástricos, por ejemplo, ¿no? Ahí sí aumenta lo que es el riesgo de desarrollar un cáncer cuando uno tiene un familiar con algún antecedente con estas neoplasias. En el Perú, ¿qué tipo de cáncer están dando con mayor frecuencia, ¿no? Según su experiencia y lo que usted conoce del tema? Normalmente en el Perú, dependiendo del sexo, digamos, en las mujeres el cáncer más frecuente, y casi están a la par, digamos, son el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. Y en el varón es el cáncer de próstata y el cáncer gástrico. Normalmente si uno hace, digamos, una sumatoria de lo que es tanto varones como mujeres, el cáncer más frecuente en el Perú viene a ser, digamos, el cáncer gástrico. Es uno de los cánceres que más mortalidad tiene, es uno de los que menos prevención, digamos, o menos programa de prevención tienen, a pesar de tener una mortalidad altísima, una prevalencia altísima, gente joven cada vez con enfermedades muy agresivas que se presentan con tumores inoperables a lo que son los hospitales, donde la esperanza de vida es muy corta, menos de 6 meses prácticamente. Esa es la expectativa, digamos, de lo que es el cáncer gástrico. Muchas veces uno dice, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cuello uterino. Cuando normalmente hay otros cánceres que están matando a la población o están creciendo, como lo que es el cáncer gástrico, el cáncer de colon, el cáncer de próstata, ¿no? Y otras neoplasias un poquito más raras, digamos, ¿no? Pero ahí no se ha trabajado mucho. Otros países como Japón, países como Chile, están implementando políticas de prevención de cáncer gástrico, políticas de prevención de cáncer de colon. No hay que olvidar, por ejemplo, que el cáncer de colon es una neoplasia que está creciendo en nuestra sociedad, especialmente en los niveles socioeconómicos que tienen mayor poder adquisitivo. Normalmente eso se debe quizás a los hábitos de tipo occidentalizado que está tomando lo que es nuestra población. Cada vez consumimos más comida chatarra, cada vez comemos más en la calle, cada vez hay más
pollito a la brasa que comer, hay menos ensaladas, hay menos cenas familiares, hay menos frutas, y eso conlleva pues a estos problemas, ¿no? Normalmente el cáncer de colon se asocia mucho a lo que es la comida rica en grasas y pobre en fibras, ¿no? Cuando se detecta la enfermedad, ¿qué tratamientos hay? Normalmente cuando se detecta la enfermedad, dependiendo de qué tipo de enfermedad sea, ¿no? Porque hay que ver primeramente y hay que hacer lo que se llama un estadiaje de la enfermedad, hasta dónde ha avanzado esta. Normalmente cuando se trata de un cáncer se hace un estadiaje, significa estudiar con exámenes complementarios como tomografías, principalmente resonancia magnética, radiografías, ecografías, ver hasta dónde avanzó la enfermedad. Si está localizada solamente en el órgano o si es que está hecho algún tipo de metástasis. Una vez que uno tiene, digamos, ese mapeo, una vez uno que tiene un diagnóstico de la enfermedad, recién va a hacer un planeamiento de qué tratamiento puede darse. Digamos, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de mama bien localizado, que no ha dado metástasis, digamos, a ganglios axilares, que no tiene metástasis a pulmón o a hígado. Normalmente el tratamiento consiste en darle, consiste inicialmente en lo que es una cirugía y posteriormente dar radioterapia o alguna quimioterapia por unos cuantos ciclos. Pero si, digamos, ese cáncer de mama ya dio metástasis, se fue al hígado, se fue al pulmón, se fue a los huesos, normalmente el tratamiento de inicio ya no es la cirugía, porque ya no tiene ningún sentido hacer la cirugía. Normalmente empieza con un tratamiento que normalmente incluye lo que es la quimioterapia o la radioterapia. Pero normalmente son tratamientos que alargan la vida un poco, pero no la van a curar definitivamente. Entonces, ¿cuándo decidir si el paciente requiere cirugía? Depende de la enfermedad. Definitivamente, depende de lo que es como dije anteriormente, el estadiaje de la enfermedad inicial, ¿no? O sea, ¿qué tanto avanzó la enfermedad inicialmente? Normalmente los estadios clínicos precoces son los únicos susceptibles de ser curados quirúrgicamente. No hay otra posibilidad en la mayoría de los casos. Yo no sé, yo quiero que me saque una duda, he escuchado mucho acerca de esto. ¿Es cierto de que cuando se opera el cáncer tiende a generalizarse una vez realizada la operación? ¿O no es cierto eso? Bueno, esa es una creencia muy generalizada. Tiene quizás cierta base en cuanto a algunos tumores, digamos. Lo que normalmente se asume es que cuando un cáncer se encuentra, hay lo que se llama las micrometástasis, es decir, ese cáncer ya sembró lo que son sus semillas en otro sitio del organismo. Normalmente el tumor primario tiende a producir alguna sustancia que pueden controlar el crecimiento de esas células dormidas. Es un tumor muy egoísta que dice, bueno, al resto de las células que están dormidas, sus células hijas que pueden estar en el hígado, en el riñón, en los pulmones, están dormidas ahí. Entonces, cuando uno saca el primario, no es que uno riegue, digamos, lo que es la enfermedad, sino que quita el tumor más egoísta de todos, que está controlando en forma indirecta a las otras células. Cuando quita uno ese tumor que está ahí, las otras células se ven libres de empezar a reproducirse. Normalmente ese es un fenómeno bastante interesante que sea. No es que uno riegue lo que es la enfermedad, sino que normalmente al quitar, digamos, el tumor primario, el tumor más grande, a veces puede despertar lo que son los tumores dormidos que están en otros órganos. Normalmente el riesgo que se disemina la enfermedad por una biopsia, por una cirugía, prácticamente es descartado. Salvo en ciertos tumores, por ejemplo, como lo que son los sarcomas, en el caso de los niños, ¿no? En ese caso sí, hay que hacer una biopsia con mucho cuidado, normalmente se utilizan agujas, se utiliza una técnica muy especial, pero en el resto de los cánceres, normalmente la biopsia no va a incrementar, digamos, el riesgo que es de diseminar lo que es la enfermedad en absoluto. Eso está completamente comprobada en la actualidad. Entonces, si alguien tiene cáncer, no tiene que tener temor de someterse a las operaciones, a las biopsias que los médicos estén dándole, ¿cierto? Porque no hay ningún riesgo de que la enfermedad se disemine, ¿verdad? ¿Cierto? Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Lo que sí debe hacerse es que normalmente todo paciente que va a ser sometido a lo que es una biopsia, un procedimiento quirúrgico, debe caer en buenas manos, debe tener lo que es una evaluación previa, una evaluación experta. Y es más, lo que yo recomiendo mucho a mis pacientes es que tomen una segunda opinión, hasta una tercera opinión, para que, bueno, al menos los consensos médicos del tratamiento que vaya a continuación coincidan, porque muchas veces van donde un médico, van donde otro médico y a veces son opiniones muy distintas, ¿no? Lo importante es tener un consenso, pedir siempre una segunda opinión, una tercera opinión, profesionales que no estén dentro de la institución donde se está tratando, generalmente es algo que le va a traer mucho beneficio. Bueno, mucho la Biblia beneficio. nos recomienda eso, ¿verdad? En la multitud de consejeros se halla sabiduría.
Entonces, lo que usted nos dice es muy cierto, ¿no? Efectivamente, Y siempre es bueno efectivamente. recurrir a profesionales serios, a instituciones serias, a lugares que nos brinden la seguridad y la garantía de que estamos en buenas manos, ¿no? Dios Efectivamente. utiliza a los médicos, Dios les ha dado el conocimiento, la sabiduría a los hombres para que puedan ayudarnos con su conocimiento. Y nosotros agradecemos a ustedes el apoyo que brindan a la comunidad de la manera que lo hacen, ¿no?